Nunca compré un boleto para ese autobús. Nadie lo hizo. Y aún así, todos sabíamos que, una vez arriba, no íbamos a bajar. No recuerdo exactamente cuándo empezó todo. Ese detalle suele incomodar a quienes escuchan esta historia, como si el terror necesitara una fecha, una hora exacta, una referencia clara para ser válido. Pero la verdad es que lo único que puedo afirmar con certeza es que ya era de madrugada, y que el reloj más cercano marcaba unos minutos antes de las 3. El andén estaba casi vacío. No porque fuera tarde, he visto terminales llenas incluso a esas horas, sino porque ese lugar parecía diseñado para esperar. No para recibir. Esperar algo que no siempre llega, algo que no siempre se ve. Las luces eran blancas, demasiado blancas. No parpadeaban. Eso fue lo primero que me pareció extraño. La mayoría de los sitios abiertos durante la madrugada tienen luces cansadas, inestables, como si también ellas quisieran irse a dormir. Aquí no. Aquí todo estaba despierto de una forma incómoda. Había bancas de metal atornilladas al suelo. Frías. El tipo de frío que no depende del clima sino del uso, del abandono prolongado. Me senté en una de ellas y sentí que el metal me devolvía algo más que la temperatura, una especie de resistencia, como si el lugar no estuviera del todo de acuerdo con que yo estuviera ahí. No recuerdo haber llegado caminando. Eso también es importante. No hay una imagen clara de mí entrando, comprando algo, preguntando por horarios. Simplemente estaba ahí. Como si el trayecto hasta ese punto hubiera sido borrado con cuidado, no de forma violenta, sino precisa. Miré alrededor. Había otras personas. No muchas. Un hombre de pie cerca del borde del andén, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Una mujer sentada al extremo opuesto, abrazando una bolsa que parecía demasiado grande para estar vacía. Más allá, dos figuras de pie, lo suficientemente separadas como para no parecer juntas, lo suficientemente cerca como para no parecer solas. Nadie hablaba. No era un silencio incómodo. Nadie carraspeaba, nadie suspiraba con impaciencia. Era un silencio asumido, aceptado desde antes de llegar. Como si todos hubiéramos entendido, sin necesidad de palabras, que hablar no cambiaría nada. Busqué un reloj. Había uno sobre una pared alta, redondo, sencillo. Marcaba las 2:58. Lo vi claramente. Lo recuerdo porque sentí alivio. Pensé que aún tenía tiempo. Tiempo para irme. Tiempo para decidir que no valía la pena esperar lo que fuera que se suponía que debía llegar. Ese pensamiento duró poco. No escuché el autobús acercarse. No hubo sonido de llantas, ni vibración lejana, ni ese rumor característico que anuncia algo grande moviéndose en la oscuridad. Simplemente estuvo ahí. Un momento antes, el espacio frente al andén estaba vacío. Al siguiente, había un autobús. No sabría describir exactamente su color. No porque fuera oscuro, sino porque parecía absorber la luz de las lámparas sin reflejarla del todo. No era negro, pero tampoco tenía un tono definido. Como si el color no fuera una de sus características importantes. Las puertas estaban cerradas. Nadie reaccionó de inmediato. Eso fue lo más inquietante. En cualquier otro lugar, la llegada de un autobús provoca movimiento, gente que se levanta,
miradas que se cruzan, pasos que se acercan al borde. Aquí no. Nadie se movió. Nadie pareció sorprendido. Era como si todos hubiéramos estado esperando exactamente eso. El motor estaba encendido, pero no vibraba. El sonido era constante, uniforme, sin altibajos. Un ruido que no indicaba esfuerzo ni intención, solo presencia. Miré el reloj otra vez. 2:59, fue entonces cuando pensé, por primera vez, que algo no encajaba. No había ningún letrero con destino. Ningún número de ruta. Nada que indicara a dónde iba ese autobús o de dónde venía. Me levanté de la banca. No por decisión propia, sino porque mi cuerpo lo hizo antes de que pudiera discutirlo. Sentí lo mismo en los demás. No nos miramos, pero todos avanzamos al mismo tiempo, con pasos tranquilos, medidos, como si alguien hubiera marcado el ritmo. Las puertas se abrieron con un susurro suave. No hubo anuncio. No hubo voz grabada. Solo la apertura de un espacio que, de pronto, parecía exigir ser ocupado. Subí. Ese fue mi primer error. No lo sentí como una decisión. Más bien como una omisión, no hice nada para evitarlo. El interior estaba iluminado de la misma manera que el andén. Luz blanca, uniforme, sin sombras claras. Los asientos eran de un material que no reconocí. No parecían viejos, pero tampoco nuevos. Como si no se desgastaran. Elegí un asiento cerca de la mitad. No por estrategia. No por costumbre. Simplemente fue el que quedó frente a mí. Los demás se acomodaron en silencio. Nadie eligió sentarse junto a otra persona, pero tampoco dejaron grandes espacios vacíos. El autobús se llenó de una forma equilibrada, casi cuidadosa. Las puertas se cerraron. Miré hacia atrás, esperando ver el andén alejarse. No ocurrió. El autobús avanzó, lo supe por la sensación leve en el cuerpo, pero el exterior no se movía como debería. No hubo transición clara entre estar detenido y estar en marcha. El mundo fuera de las ventanas no parecía deslizarse, más bien, cambiaba. Miré el reloj de mi muñeca. Las 3. Exacto. En ese momento, el reloj del andén desapareció. No se rompió. No se apagó. Simplemente dejó de estar ahí. Como si nunca hubiera existido. Sentí una presión ligera en el pecho. No dolor. Algo más parecido a la certeza de haber cruzado un límite que no sabía que estaba ahí. Alguien, varias filas adelante, habló por primera vez. ¿Alguien sabe a dónde vamos? La voz era baja. No temblaba. Nadie respondió. No porque no quisiéramos, sino porque, al escuchar la pregunta, todos entendimos algo. No era la pregunta correcta. Miré alrededor. Noté pequeños detalles que antes no había querido ver. Las ventanas no reflejaban nuestro interior. No devolvían nuestras caras, nuestros movimientos. Eran superficies opacas que mostraban un exterior indefinido, como un paisaje a medio recordar. El conductor estaba ahí. O eso creí. Desde mi asiento solo podía ver una silueta detrás del volante. No distinguía rasgos. No giraba la cabeza. No parecía mirar la carretera, si es que había una. Pensé en levantarme.
en caminar hacia adelante, en hacer cualquier cosa que rompiera esa quietud densa que empezaba a llenar el autobús. No lo hice, porque, de pronto, tuve la certeza de que cualquier movimiento innecesario sería notado. No por los demás pasajeros, por algo más. El sonido del motor seguía igual, constante, inmutable. Intenté recordar por qué estaba viajando, a dónde se suponía que iba, qué había pasado antes de llegar al andén. Los recuerdos estaban ahí, pero desordenados. No faltaban piezas, estaban mal colocadas, como si alguien hubiera mezclado escenas que no correspondían al mismo día. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrí, el autobús estaba lleno. No de gente nueva, de presencia. Era difícil explicarlo. Seguíamos siendo los mismos pasajeros, el mismo número de cuerpos, las mismas posiciones. Pero el aire había cambiado. Pesaba más. Como si llevara consigo algo que no se veía pero ocupaba espacio. Escuché una respiración que no reconocí como mía. Venía de todas partes. Y de ninguna. Alguien detrás de mí murmuró algo. No distinguí las palabras, pero capté el tono. No era miedo, era confusión. La clase de confusión que aparece cuando algo no encaja, pero todavía no sabes qué. Miré mi reloj. Seguía marcando las 3. No había avanzado ni un minuto. Pensé que tal vez estaba descompuesto. Levanté la vista para buscar otro. No había ninguno. Ni en el frente, ni en los laterales, ni reflejado en ninguna superficie. El tiempo, entendí entonces, no era algo que se nos fuera a mostrar con facilidad. El autobús siguió avanzando. Lo supe no por lo que veía, sino por lo que dejaba de sentir. La idea de un punto de partida empezó a desdibujarse. Ya no podía imaginar el andén con claridad. Sabía que había existido, pero no lograba reconstruirlo. Ese pensamiento me inquietó más que cualquier otra cosa hasta ese momento. Porque comprendí que, si el inicio podía borrarse tan fácilmente, el final no tenía ninguna obligación de existir. Nadie volvió a hablar. No porque no quisiéramos hacerlo, sino porque todos empezábamos a sospechar lo mismo. Que este autobús no se medía en distancias, sino en algo mucho más difícil de abandonar. Y que apenas habíamos salido. El autobús continuó avanzando, pero no por calles reconocibles. No había señales, ni postes, ni luces intermitentes que indicaran un trayecto. Era como si la carretera existiera solo para nosotros, y cualquier intento de observar el exterior traía confusión en lugar de claridad. Los pasajeros comenzaron a moverse sutilmente. Algunos cambiaron de asiento, otros cerraron los ojos. No se hablaba, pero podía sentir la atención colectiva dirigida hacia la puerta delantera, hacia la figura que conducía, aunque nadie podía asegurarlo con certeza. El hombre que había estado de pie en el andén ahora se acomodó en un asiento cerca de mí. Sus ojos estaban fijos en la ventanilla, pero no miraba afuera. Parecía ver algo dentro de sí mismo que nosotros no podíamos alcanzar. De pronto, sentí un ligero temblor en el piso, como si el autobús respirara. No era miedo físico, sino una presión existencial que se expandía desde el suelo hasta el aire que nos rodeaba.
Cada inhalación y exhalación se sentía sincronizada con un ritmo que no pertenecía a nuestros cuerpos. El reloj de mi muñeca seguía marcando las 3, y ahora comprendí que no era una medición del tiempo sino una marca de presencia. Cada segundo que no avanzaba reforzaba la certeza de que estábamos dentro de algo que existía fuera de la lógica cotidiana. Un susurro emergió desde el asiento trasero. No era un mensaje claro, sino un eco de pensamientos que parecía viajar de mente en mente. Una idea que todos reconocimos al instante: no estábamos viajando hacia ningún lugar, estábamos siendo llevados hacia algo que aún no podíamos comprender. Intenté mirar por la ventanilla, pero no había paisaje. Solo un velo oscuro que absorbía cualquier forma, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir en esa franja del tiempo. Mis dedos se tensaron sobre el asiento, deseaba tocar algo sólido, pero todo parecía flotar, ni demasiado lejos ni accesible. Los murmullos internos de los pasajeros comenzaron a intensificarse. Nadie hablaba, pero todos sentíamos la creciente presencia de algo que no tenía nombre ni rostro. Era como un invitado invisible que se movía entre nosotros, ajustando nuestra postura, midiendo nuestra atención, evaluando nuestra comprensión de la situación. El autobús hizo un giro que no se sintió, pero que cambió la dirección de la luz interna. Sombras danzaron brevemente sobre los asientos, formando figuras que no correspondían a nadie en el vehículo. Intenté advertir a los demás, pero ningún movimiento fue registrado. Era como si la percepción de la realidad se hubiera dividido, lo que veíamos no coincidía con lo que existía. De repente, un asiento se vació frente a mí. No hubo aviso ni explicación, la persona simplemente dejó de existir en ese lugar. Un instante después, el aire se llenó de un murmullo casi imperceptible que nos decía que no era un accidente, sino un patrón. Alguien se convertía en ausencia, y la ausencia empezaba a ocupar espacio. Mi mente intentó razonar: ¿era el autobús? ¿Era el tiempo? ¿O era nuestra propia atención la que estaba siendo moldeada por algo más grande que nosotros? Cada pregunta parecía desvanecerse antes de completarse, dejando solo una sensación de desorientación y la certeza de que no habría respuestas inmediatas. Un pasajero levantó la mirada, y por un momento, sus ojos parecieron mirar directamente a mí, aunque yo estaba seguro de que no había contacto visual posible. La sensación fue intensa, un reconocimiento silencioso de que estábamos conectados de una manera que no entendíamos. Pero antes de que pudiera procesarlo, los ojos se volvieron opacos, vacíos, y la persona desapareció con la misma facilidad que el asiento vacío. El autobús no disminuía la velocidad, ni mostraba indicios de detenerse. Cada curva y cada giro se sentían necesarios, como si siguiéramos un mapa que no estaba diseñado para humanos, un itinerario que solo podía existir en la percepción de quien o que nos llevaba. Comencé a notar patrones en los murmullos, aunque no podía descifrarlos del todo. Ecos de pensamientos, recuerdos fragmentados, emociones reconocibles y ajenas a la vez. Cada pasajero parecía reflejar algo de los demás y, al mismo tiempo, algo de lo que yo mismo era pero que no podía identificar. El autobús pasó frente a lo que parecían ser estructuras, pero no lo eran del todo. Una torre que se doblaba hacia atrás, luces que flotaban en el aire como si la gravedad hubiera olvidado su función. No había tierra, ni cielo, ni horizonte. Solo un flujo constante de elementos imposibles que cruzaban nuestro campo visual sin tocarlo. Intenté hablar.
Quise preguntar a alguien, al conductor, al espacio mismo, sobre lo que estaba ocurriendo. Pero ninguna palabra surgió de mi boca. El silencio se había vuelto una condición necesaria, una regla tácita que gobernaba el viaje. Y mientras avanzábamos, la sensación de ser observado se intensificaba. No por un ojo visible, sino por la conciencia de que nuestra atención estaba siendo medida. Cada pensamiento, cada deseo de detenerse o moverse, era registrado y evaluado. La noción de libertad se desvanecía, reemplazada por una comprensión inquietante. El viaje no era solo físico, era mental, existencial, total. El reloj seguía en las 3. Y comprendí que el tiempo dentro del autobús ya no pertenecía a nosotros, sino al propio vehículo o a aquello que lo controlaba. Estábamos suspendidos en un limbo que solo podía medirse por la intensidad de nuestra percepción, por la manera en que cada instante se estiraba hasta volverse casi eterno. El trayecto continuó, interminable en apariencia, mientras los pasajeros, desapareciendo uno a uno en silencio, dejaban espacios que eran llenados por la presencia del autobús mismo, como si el vehículo consumiera la existencia de aquellos que no podían comprenderlo del todo. Y ahí estaba yo, consciente, intentando recordar cómo había llegado, preguntándome si alguna vez bajaría. Pero la certeza era clara, este viaje apenas había comenzado. A medida que el autobús continuaba su viaje, el espacio dentro se volvió cada vez más inestable. Los asientos parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que no correspondía a los pasajeros. Mis manos tocaban superficies sólidas y sin embargo había un desfase, una sensación de que la materia se doblaba a voluntad de algo invisible. Intenté moverme hacia adelante, hacia el conductor, pero cada paso se sentía pesado, como si estuviera atravesando agua espesa. El vehículo no disminuía la velocidad, al contrario, parecía responder a mi movimiento, ajustando su ritmo a mis intentos de comprensión. Algunos pasajeros comenzaron a mirarse unos a otros, pero de manera diferente. Sus miradas no buscaban contacto humano, sino algo dentro de sí mismos, como si el autobús les mostrara reflejos de un mundo que desconocían. Un pasajero desapareció silenciosamente, un leve parpadeo y su lugar estaba vacío, pero la sensación de su presencia seguía intacta, como un eco que ocupaba el aire. El conductor permanecía inmóvil, con una silueta que parecía difuminarse en la luz blanca del tablero. No giraba la cabeza, no mostraba emoción ni reacción. Era una figura que existía sin existir del todo, un guardián de un trayecto que no tenía destino conocido. Intenté comunicarme con los otros, pero mis palabras se perdían en un vacío extraño. El sonido de mi propia voz parecía filtrarse antes de llegar a los demás, convirtiéndose en un murmullo que no tenía dirección ni origen. El exterior seguía cambiando de manera incomprensible. Sombras que no correspondían a nada visible se proyectaban en las ventanas, formando figuras que se doblaban y retorcían, fusionándose con otras y desapareciendo en instantes. La noción de paisaje había dejado de existir, solo quedaba el flujo constante de lo imposible. Empecé a notar que los pasajeros que desaparecían eran reemplazados por una especie de vacío que ocupaba el espacio de manera tangible. No era aire ni sombra, era algo que hacía sentir la ausencia y la presencia al mismo tiempo, una fuerza que parecía absorber la esencia de quienes no podían comprender la magnitud del viaje. La sensación de ser observado se intensificó. No había ojos visibles, pero la conciencia de una mirada omnipresente lo dominaba todo.
Cada pensamiento, cada intento de evaluar la situación, cada deseo de escapar era registrado y adaptado por algo que superaba la lógica humana. Me di cuenta de que mi memoria comenzaba a fragmentarse. Los recuerdos de antes del andén se volvían borrosos, mezclándose con ideas que no eran mías. Cada intento de recordar reforzaba la sensación de desorientación y el reconocimiento de que el viaje no era solo físico, sino una inmersión total en un espacio que manipulaba la percepción y la existencia. Un pasajero frente a mí comenzó a hablar en susurros, pero sus palabras no tenían sentido. Era una mezcla de frases reconocibles y sonidos que nunca había escuchado. Intenté escuchar, intentar entender, pero mi mente rechazaba el contenido, como si el autobús filtrara cualquier intento de conocimiento que no le perteneciera. La luz blanca empezó a cambiar de intensidad. Por momentos se volvía cegadora, por otros, casi inexistente, dejando que el interior se llenara de sombras sin forma. Sentí que los contornos del autobús se diluían, mezclándose con la percepción de los pasajeros, como si el vehículo mismo fuera consciente de nuestra atención y ajustara su apariencia en consecuencia. Comencé a entender que cada pasajero que desaparecía no estaba muerto ni perdido. Simplemente había sido integrado en algo más grande, algo que no podía comprender, algo que definía su existencia de manera diferente. Y mientras eso ocurría, el espacio que dejaban se convertía en parte del autobús, como si el vehículo se alimentara de la conciencia de los presentes. Intenté mirar nuevamente hacia el conductor. Esta vez pude distinguir un contorno más claro, una cabeza, unos hombros, pero los rasgos eran inestables, cambiando con cada parpadeo. Era imposible saber si estaba vivo, si era una persona, o si simplemente representaba la autoridad del trayecto, la ley de ese espacio donde todo estaba controlado por algo que no podíamos comprender. La noción de tiempo se volvió insoportable. Cada segundo era simultáneamente eterno y fugaz. Cada instante contenía lo que parecía un recuerdo completo y, al mismo tiempo, una anticipación de eventos que aún no ocurrían. Intenté concentrarme en la respiración, en sentir mi cuerpo, pero la sensación de fusión con el autobús y los pasajeros crecía con cada movimiento. Finalmente, comprendí algo que antes había evitado: no había forma de salir. No porque las puertas estuvieran cerradas, sino porque la idea de salir no tenía sentido en un espacio que existía fuera de toda lógica física y temporal. Había cruzado un límite que no podía revertirse, y la única opción era continuar, aceptar el viaje y observar cómo cada desaparición y cada cambio alteraban la percepción del espacio y de la existencia misma. El autobús avanzaba, imperturbable, llevando consigo un silencio profundo, roto solo por los murmullos ininteligibles y los cambios sutiles en la luz. Cada pasajero se adaptaba al ritmo de esa inmensidad, y yo, consciente de mi soledad y de mi comprensión parcial, me senté y esperé, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que la verdadera extensión de lo que estábamos viviendo aún no se revelaba. A medida que el autobús avanzaba, la sensación de ser observado alcanzó su punto máximo. Ya no solo era una percepción colectiva, cada pensamiento, cada deseo de escapar, cada intento de comprender la situación era absorbido y transformado por la propia presencia del vehículo. La certeza de que nada fuera de él podía existir se volvió tangible. El aire comenzó a vibrar de manera sutil, como si el espacio mismo se ajustara a los pasajeros, y no al revés. La luz blanca interior se fragmentaba en haces que no iluminaban, sino que mostraban, revelaban partes de cada conciencia ocupando el mismo instante.
Cada pasajero desaparecido se había convertido en un hilo más del tejido del autobús y yo podía sentir cómo esos hilos se movían a mi alrededor, formando un patrón que no podía descifrar. Intenté mirar hacia atrás, hacia los asientos vacíos, pero la percepción se resistía a mi intento. Los vacíos no estaban allí, o quizá ya estaban ocupados por algo que no podía reconocer. Cada intento de recordarlos o de situarlos en espacio y tiempo provocaba una incomodidad creciente, un vértigo existencial que hacía dudar de mi propia identidad. El conductor permanecía como siempre, una silueta que oscilaba entre lo tangible y lo imposible, observando y conduciendo sin mostrar intención. Sabía, de alguna manera, que no era un humano en sentido tradicional. Era un guardián de este trayecto que medía la atención y la comprensión, seleccionando cuidadosamente a quienes podían continuar y a quienes serían integrados en el tejido del viaje. De repente, un asiento frente a mí se llenó. No lo ocupó un pasajero conocido, sino una presencia nueva, densa, cuya esencia parecía vibrar al ritmo del autobús. Esa presencia me miró, y sentí algo que no podía describir. No era reconocimiento, no era comunicación, sino un llamado silencioso hacia una realidad que no era la mía. Y entonces lo comprendí, yo mismo comenzaba a ser visto como un elemento del autobús, un hilo más en el entramado de su existencia. Cada pensamiento que tenía, cada intento de recordar un mundo fuera del vehículo, era absorbido, analizado, convertido en parte de algo más grande. La noción de separación entre el viaje y yo desapareció por completo. El tiempo continuaba detenido en las 3, o al menos esa era la sensación. Pero sabía que no era tiempo lo que medía esta experiencia, sino atención, conciencia, participación. El autobús no viajaba por kilómetros ni calles, viajaba por estados de percepción, por la densidad de la conciencia de cada pasajero, por la habilidad de entender y aceptar que no habría salida convencional. Un susurro emergió de la nada, dirigido directamente a mí, aunque no provenía de ningún lugar. Era como si el autobús mismo hablara, o una voz dentro de mi mente que había estado allí desde el inicio del trayecto: pronto serás parte de nosotros. Solo acepta el viaje. No era una amenaza, era una declaración de hecho. Una certeza absoluta. Y mientras esas palabras resonaban, comprendí que cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento contaba. No había testigos, no había escape, no había otro destino. Miré por la ventanilla y vi algo que jamás había esperado, un reflejo que no era mío. La persona que veía era idéntica a mí en cada rasgo, cada gesto, cada vacilación, pero con un detalle imposible: sus ojos estaban completamente vacíos y aún así me miraban con atención absoluta. Una sensación de incomodidad profunda me atravesó. Entendí que esa versión de mí era mi futuro inmediato, mi estado siguiente si no actuaba. El susurro volvió, ahora acompañado de un murmullo que parecía venir de cada asiento, de cada vacío, de cada espacio que alguna vez había sido ocupado por un pasajero: es tu turno. Un segundo después, sentí un cambio. No en el autobús, sino en mí. La conciencia que tenía de mi cuerpo, de mi identidad separada, empezó a diluirse. Ya no estaba sentado frente a los asientos vacíos, era parte de ellos. Mi atención se integraba con el flujo del vehículo, con las desapariciones que había observado y con los hilos de presencia que había sentido rodeándome. El autobús me había absorbido. Y entonces, un pensamiento final se despegó en mi mente, claro como nunca antes:
cada escucha de esta historia, cada persona que se sienta a imaginar el trayecto, está haciendo el mismo viaje. Ahora tú estás en este autobús, observando, esperando, formando parte del tejido que apenas comienza a desplegarse. El silencio se volvió absoluto. El tiempo seguía detenido en las 3 y el autobús continuaba su viaje hacia ninguna parte y hacia todas partes a la vez. Y en esa suspensión supe que no había principio ni final, solo pasajeros, hilos, y la certeza de que la siguiente mente que prestara atención sería la siguiente en ocupar un asiento.